tal, amigos? Buenas tardes. Es un placer para mí estar en la cabina de Expert TV acompañada de mi compañera y amiga Tony Martínez. Gracias, ¿Cómo estás, Charo? Tony? Bien, gracias. Feliz de estar con ustedes nuevamente. Exacto, muy contentas de estar compartiendo, de estar iniciando este nuevo año en Expert TV, el canal de los expertos. Y bueno, siempre con temas relacionados con la tanatología, con la vida, con la muerte. Este es su programa, La Vida Sigue, temas de vida y muerte, porque finalmente la vida sigue. Claro. Y la tanatología no solamente la muerte de un ser querido, sino todas las pérdidas que día a día vamos a tener. Exactamente. Pérdidas como cambio de domicilio, los hijos se van, los padres se enferman, hasta un corte de cabello. Sí, el cambio de las escuelas. El cambio de escuela, se te pierde el celular, se te pierde un billetito, y ahí está implicado siempre un proceso de duelo. Yo te digo la pérdida de tiempo también. La pérdida de tiempo, híjole, sí, por supuesto. Pero bueno. Y bueno, pues el día de hoy les tenemos preparado un programa muy interesante, muy lindo, muy padre. Queremos hablar de los procesos de duelo, pero desde un autor, desde Jorge Bucay, que es un autor que tiene un libro llamado El Camino de las Lágrimas. Este libro es todo dedicado al tema de la tanatología, el proceso de duelo, cómo es diferente la muerte de un hijo, de la muerte de una madre, de la muerte de un padre. O sea, hace una distinción y abarca muchos temas en este libro. Y a mí en especial me gusta el autor, porque hay tantos autores como procesos de duelo. Claro. En lo personal, a mí me parece que el proceso desde Jorge Bucay es un proceso muy emocional. Sí, aparte Jorge Bucay como persona, como terapeuta, como escritor, es maravilloso. Él te centra, te ubica, habla desde el alma, te llega. Entonces, para quien no lo conozca, síganlo, búsquenlo. Jorge Bucay es psiquiatra, es argentino, tiene muchos libros. Sí, viene a México. Viene a México seguido. Búsquenlo en su ciudad, porque por ejemplo a Querétaro va cada año. Apenas no tiene muchos meses que estuvo en Querétaro. Vale la pena. Tiene su sección de cuentos también, los cuentos para Claudia, los cuentos para Demián, y también están en audio. Sí. O sea, para aquellas personas que ya no pueden leer, que ya tienen la vista cansada, bueno, están también en audio, pueden buscarlos. Y lo encuentran en YouTube muy fácil, hasta con microcápsulas. Exactamente. Y entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar del proceso de duelo desde este autor, Jorge Bucay. Pero nos arrancamos con la sección número 1, Tony, ritos y costumbres relacionados con la muerte, y el día de hoy nos vas a hablar de todo lo que ocurre alrededor de la muerte dentro del judaísmo. Claro. Son rituales parecidos, ¿verdad? Siempre honrando a la muerte y al ser querido, pero cada quien con sus costumbres, creencias, desde su cultura, ¿no? Así es. Ellos, en la muerte para el judaísmo, todos los enlutados no pueden comer carne, ni trabajar, ni festejar, ni cortarse el cabello, ¿sabes? El entierro debe realizarse. O sea, si anda greñudo, se fregó. Se quedó greñudo, bueno, muy bien. Por lo menos un tiempo. El entierro debe realizarse inmediatamente. Solo puede retrasarse en caso del Shabbat o de alguna celebración. El cuerpo se limpia escrupulosamente con agua y luego se cubre con mortajas blancas que simbolizan la pureza. Y el talit, que es el manto de oración que utilizaron los hombres durante su vida. Los rituales de luto se extienden para los padres, los hijos, los hermanos y los esposos, y se dividen en 3 periodos. Durante el primero, la Shiva, los parientes deben guardarse en su casa, cubrir espejos, no usar adornos y rasgar sus vestiduras. Por eso yo creo que a veces decimos se rasgó las vestiduras, ¿no? Claro, traía, exacto, y bueno, y se usa incluso a manera de sarcasmo, a manera de burla. O sea, traía un drama tan grande que hasta las vestiduras se rasgaban. Y mira de dónde viene. Exactamente. Sí existe. Bueno, y deberán alimentarse de comida muy ligera o ayunar, sentarse en sillas bajas, encender una vela y dejar la puerta abierta por si llega algún pariente cercano o amigo que los visite. En el segundo periodo, los familiares se reincorporan a sus actividades, aunque no podrán asistir a ninguna fiesta. Y el tercer periodo, Abelut, solo lo deberán vivir los padres durante un año. Después de este periodo, no deberán tener ninguna otra actividad que continúe con el luto. Ok, sea, fíjate, pero un año completo viviendo el luto desde el judaísmo, ¿no? Sí.
Algunas de esas prácticas yo las he visto aún en otras religiones, ¿eh? Sí, exacto. Sí, Desde cubrir los espejos, que no te enterabas por qué. Que no te dejen ir a fiestas, ¿no? Y decías, claro, ¿pero por porque qué? hay que guardar porque el luto. estamos de luto. Exacto. O no prendas la tele, es momento de estar tristes, Claro. es momento de estar en reflexión, en meditación, y entonces por eso se utilizaba de esa forma. Hoy día las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, en el catolicismo ya sucede que en lugar de novenario o las misas, ahora ya lo han reducido a 3. Sí. O las misas de 9 días o el rosario, pero ya no en tu casa. Exacto. Sino en la iglesia. En la iglesia, exacto. Las costumbres van cambiando, van evolucionando, se van adaptando pues a la vida en las grandes ciudades, ¿no? Pero mira cómo a veces adoptas culturas que no conoces y yo creo que ni nuestros familiares que nos las inculcaron los conocen, pero los tienes que seguir, ¿no? Ah, sí, por supuesto, aunque no sepas de dónde viene ni la explicación, ni el nada, fundamento, ¿no? Pero era parte de que estamos de luto, no Exactamente. puedes seguir, ¿no? Ok, y bueno, la sección, Inlata recomienda un libro. Sí. El día de hoy, ya les decía, les vamos a recomendar el libro de El Camino de las Lágrimas, de Jorge Bucay. Excelente libro que forma parte de Las Hojas de Ruta. Las Hojas de Ruta de Jorge Bucay son 4 libros que los puedes comprar en un tomo gigantesco, o puedes comprar los 4 en individual. Es El Camino de la Autodependencia, El Camino de las Lágrimas, El Camino del Encuentro y El Camino de la Felicidad. 4 libros excelentes. El del Camino de las Lágrimas, dedicado absolutamente al proceso de duelo. Sí. Y entonces vale muchísimo la pena tener este libro. A mí varias veces las personas me preguntan, oye, tengo un familiar de duelo, ¿qué libro le recomiendo? El Camino de las Lágrimas. Porque además es sencillo. El Camino de las Lágrimas, bien lo dice él, a partir de la pérdida hasta la aceptación, que es donde vamos a hablar ahorita un poco más profundo, que es el proceso de duelo. Pero entonces, por eso se le llama Camino de las Lágrimas. Es tu proceso de duelo, ¿no? Es el proceso de duelo, es el Camino de las Lágrimas. Y que acuérdense, y no es porque yo sea mala leche, pero todos tenemos pérdidas todo el tiempo. Que no seamos conscientes de ella y que entonces no elaboramos el debido proceso, bueno, esa es otra canción. Pero de que está la pérdida y de que está el sentimiento y la emoción que genera la pérdida, bueno, ahí están. Sí. No te das cuenta a lo mejor porque no fue tan significativa o en ese momento no te afectó tanto, ¿no? O vamos partiendo de la estima que le tienes a esa persona o a esa cosa. Es la magnitud del proceso de duelo. Yo no he tenido ninguna pérdida, lo he escuchado, y cuando le haces una lista, ¿sí? O lo trabajas, no hombre, sale cualquier cantidad de pérdidas, ¿no? Exactamente, y muchas de ellas tú piensas que no fueron importantes y resulta que sí. Y resulta que entonces traes una cantidad de duelos no resueltos. Sí, y te das cuenta en terapia. Tú vas por una cosa, ¿sí? Un tipo de pérdida y resulta que en la tercera sesión te detonaron unas que nunca trabajaste. O sabes en dónde también nos sucede, y lo observamos mucho cuando damos curso básico de tanatología o cuando damos el diplomado en tanatología y psicooncología, los alumnos empiezan a ser conscientes clase tras clase de esas pérdidas y de qué hicieron con ellas, si elaboraste el duelo, si no lo elaboraste. Muchas veces se piensa, aviento la información al disco duro. Sí. Y yo pienso que desde ahí ya no me va a estorbar para la vida. Y resulta que sí. Te va a rebotar en algún momento. En algún momento toda esa información que tenemos almacenada y según nosotros digerida, en algún momento nos pone el pie, ¿no? Va a detonar. Sí. Entonces, libro absolutamente recomendable, El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay, y Las Hojas de Ruta, todas en general son maravillosas. 4 libros. Exactamente. Y bueno, pues nos metemos con el desarrollo del tema de lleno, Toni. Sí. Jorge Bucay, a diferencia de Elizabeth Kubler-Ross, da otras etapas en el proceso de duelo. Me gustaría que empezáramos por mencionarlas de corrido y luego nos vamos a ir deteniendo en cada una de ellas para explicarlas. ¿Te parece? Sí. Jorge Bucay tiene 7 etapas. La incredulidad, la regresión, furia, culpa, desolación, fecundidad y aceptación. Entonces ahora vamos a ver qué es la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Sí. La incredulidad es como coloquialmente decimos, no nos cae el 20. Exacto. Estamos en shock, negación, te dan la noticia y tu primera reacción helado. ¿Cómo? Exacto. Pero si lo vi ayer. Ajá.
El poder de tu mirada que como que el poder de tu mirada hace a la gente inmortal. Claro, me encanta decir esto en clase porque me da mucha risa, ¿no? Pero es que es justamente lo que estamos diciendo. Sí, me están engañando. Entonces, en una primera etapa es la incredulidad, no lo puedo creer. Pero mira, aquí en la incredulidad es un dolor que no lo alcanzas a percibir. Yo digo, estás como anestesiado. Por supuesto, ¿sí? todavía es tan el shock que no entiendes lo que está pasando. Todavía no llega la tristeza profunda en la incredulidad. No ha caído el 20. No ha caído el 20. O sea, es algo, ya tienes el dolor, pero no lo vas a expresar en ese momento. Vas a empezar a resolver o a empezar a evadir esa información, ¿no? Y finalmente la incredulidad es un mecanismo de defensa. La psique se está defendiendo de aquella situación que va a cambiar mi vida de manera radical. O sea, la vida me está poniendo enfrente un algo que a mí no me gusta y entonces la psique se defiende. Por eso surge la negación, que la llama así Elizabeth Kubler-Ross, y Jorge Bucay la llama incredulidad. Okay. Y le sigue, entonces, la regresión. ¿Qué es regresión? Me doy un poco de cuenta y empiezo con el llanto, emociones desbordadas, quien se avienta, no lo puede creer, lloran inconteniblemente. Incluso se le llama regresión porque es volver y hacer berrinche como un niño. Exacto. Por eso Jorge Bucay la llama regresión, porque la persona se pone así. Yo, antes de dedicarme a la tanatología, yo pensaba que las personas lloraban y se tiraban al suelo de dolor o se golpeaban la cabeza contra la pared y contra el piso de dolor. Yo creía que eso solo ocurría en las películas, sí, es la verdad. Pero ya dedicándome a esto, que bueno, tengo muchos años, me doy cuenta que sí, el dolor es tan grande que tiendo a la regresión, a ese lastimarme. Yo recuerdo que hace muy poco me comentaste algo que en un proceso, en un velorio, una mamá se tiró al piso a llorar y nadie la levantaba en posición fetal y llorando. Exacto. Nadie la podía contener, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la regresión. Me regreso a ser un niño. Exacto. Que patalea, que hace berrinche, porque yo quiero esto que perdí de vuelta. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer sin eso? ¿Qué voy a hacer sin eso? Aquí dense cuenta, todavía no llega la tristeza profunda. No. O sea, la regresión trae enojo. Sí. O sea, estoy enojada, estoy frustrada. Esa es la tercera parte que le llama furia. La furia. Sí. Y entonces paso al enojo. Me doy cuenta que sí pasó y paso al enojo. Y me enojo. Y me enfurezco con la vida, con Dios. Incluso las personas se llegan a enojar con el que murió. Sí. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste con este paquete? No me digas, Dios, que no me digas que hay un Dios bueno cuando se llevó a mi ser querido en esta forma. Yo me acuerdo en un velorio de una prima, llegaste y estaba súper arregladita, muy mona, en shock, pero muy enojada. Entonces decía, mira, nada más, se fue y me dejó con mis 2 hijas, ¿no? ¿Cómo se atreve a hacerme esto? Pero pásale, está ahí adentro, como si estuviera vivo. Como si estuviera vivo, sí, exacto. Pero pásale, ve nada más lo que me fue a hacer. Y bien se lo dije en el hospital, ni se te vaya a ocurrir irte porque yo, ¿qué voy a hacer con estas niñas? Y se fue, o sea. Exacto. Y luego, fíjate que ya después de esta etapa de enojo de la que Tony habla, donde te enojas con el que murió, te enojas con Dios, te enojas con la vida, con el médico, con el que iba manejando y tú crees que es el culpable. Después viene la etapa de la culpa. ¿Cómo no? Imagínate todas las reacciones que tuviste mediante la furia o el enojo. ¿Cómo fui capaz de enojarme y reclamarle a Dios? Exacto. Al médico. Y todavía fui y le dije hasta de lo que se iba a morir, diría mi mamá. Sí, hasta de lo que se iba a morir. Exacto. Y luego me enojé con el muerto. Sí. O sea, ¿por qué me dejaste? Sí. O sea, y entonces ya vas entendiendo en la culpa, pues que él no se quería morir tampoco, ¿no? Sí. Y te llenas de culpa. Sí. ¿Qué voy a hacer? Incluso culpa, ¿por qué se murió él y no yo? O sea, son culpas y son pensamientos y sentimientos sumamente irracionales, sumamente ilógicos, Tony. Que si los ves desde afuera dices, ay, no manches, pues ¿cómo se va a enojar con el muertito? Sí. O sea, suena a tontería, pero es que así somos los seres humanos. Sí existe. Así sucede, así tenemos que entenderlo. ¿Por qué me dejaste? Exacto. Sí. El qué voy a hacer sin ti. Exacto. Jorge Bucay menciona mucho ¿realmente es tu dolor porque se fue
o tu dolor es porque no sabes ¿Qué vas a hacer tú sin esa persona? Y yo creo que va por ahí. Yo creo que sí. O sea, son ambas. Sí. ¿No? Por un lado sí, voy a vivir la ausencia del otro, pero por otro lado, ¿qué voy a hacer yo sin ese otro? Ajá, porque estoy en una zona de confort, porque estábamos tan bien y de repente te vas. Y a lo mejor había también un tema de dependencia, sí, económica, emocional, y entonces el proceso de duelo se hace muchísimo más crudo, más intenso. Y yo también explico mucho eso. En la fase de duelo, de una de las fases del enojo, puede ser también, me pusiste a trabajar o a hacer lo que no tenía que hacer, porque tú lo hacías. Exacto. ¿No? Ahora tengo que trabajar, ahora tengo que pagar, ahora tengo que, ¿no? Ajá. Y encima cocinar, cuidar, ir al súper, y llévalos, y tráelos, Ajá. y súbelos, y bájalos, claro. Entonces sí me enojo contigo. Exacto. Después de la culpa, ahora sí, dense cuenta que es hasta ahorita que llega la desolación, que es la tristeza profunda. La tristeza no había llegado antes, ¿eh? Primero no me doy cuenta, luego me enojo, el enojo primero lo aviento para afuera, luego lo aviento para adentro, que es la culpa, y entonces sí ya llega la tristeza. Entonces la tristeza profunda es me doy cuenta que de verdad te fuiste, me doy cuenta que voy a estar sola, que mi vida va a cambiar. Exacto. Que tendré que hacer otro tipo de actividades. Y llega el llanto profundo. Y que te extraño tanto. Te extraño, siento tu ausencia. Hasta tus malos hábitos los extraño. Sí. O sea, yo siempre digo esto, hasta el calzón tirado en la esquina que te caía tan gordo, hoy necesitas ese calzón tirado, recogerlo, ¿no? Sí, sí, por ejemplo en el nido vacío, ¿no? Que dices, ay, todo tiran, comen muchísimo, no salgo de la cocina, y se van. Y de repente estás tan sola que dices, qué ganas que hubiera trastes sucios. Exacto. En la recámara pareciera que no necesitan limpieza porque nadie mueve un cojín, nadie mueve un vaso en esa recámara. Exacto. Nadie, o sea, no sabes si limpiar, no limpiar, sí, no pasó nada. Y extrañas, ahí está la tristeza y te profunda. llega esa profunda tristeza, esas ganas de querer llorar, esas ganas de querer contarle a todos la historia de lo que me ocurrió, porque el doliente tiene esa necesidad de contar su historia. Y este llanto, esta desolación, muchas veces no la controlas, ¿eh? Sí. Yo siempre cuento esta historia y se las voy a contar también a ustedes para que se rían de mí. En algún momento que yo tuve la pérdida de un hijo, hace muchos años, y de repente, pues yo en mi casa, después de la pérdida, sin bañar, ya sabes, con los pelos horribles, deprimida, triste, profunda, con una tristeza profunda, profundísima, es la realidad, ¿no? Tocan el timbre, salgo a abrir y era el hombre de la tintorería. Ajá. Y entonces me ve y me dice, señora, ¿pero qué le pasa? ¡Ay, jóvenes, qué pueden! O sea, y me puse a llorar de manera desconsolada con el hombre de la tintorería. Yo creo que este hombre al día de hoy no le pregunta ya a ninguna mujer que tiene, señora. Por supuesto. Me va a desbordar. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando estás en esa profunda tristeza, tú no quieres llorar con el hombre de la tintorería, pero el llanto se sale. O sea, se te sale de control la tristeza. Ya conforme pasa el tiempo, esa tristeza va bajando en intensidad. O sea, vas aprendiendo a lidiar con ella. Y el llanto es una manera de sanar el duelo. No debemos pelearnos con la tristeza y con el llanto. Y le dices, no llores, no, todo va a llorar. Estar bien. No, Tienes que llorar, hay que llorar. Es parte de la terapia el llorar. Sí, por supuesto. Estás muy triste, te duele. Claro. ¿Sí? Extrañas. Y se vale. Claro. Tengo que validar mis sentimientos. Así como en un primer momento tengo que validar el shock, luego el enojo, hoy toca que yo valide la tristeza. Sí. Y también va a haber miedo, ¿eh? ¿Cómo me voy a enfrentar a la vida sin este? Y hay que mencionar que es como también en el proceso de Kubler-Ross, que no todas las etapas van en un proceso orden. Secuencial. Un orden cronológico. No, a veces dices, estoy sumamente triste y veo a alguien, me recuerda, vuelvo a estar enojada, intento como explicar qué fue lo que pasó. Claro. ¿En qué fallamos? ¿En qué falló el médico? Si lo hubiera llevado antes, me vuelvo a enojar. No quiero volver a ir a ese hospital jamás. Los famosos hubieras, ¿no? Exacto. Entonces, vamos fluctuando de acuerdo a cómo vamos trabajando el duelo, ¿no? Exactamente. Después de la desolación viene la fecundidad. Que esto a mí me encanta, ¿eh? Estas dos etapas desde Jorge Bucay, la fecundidad y la aceptación, son divinas. Sí. Porque en la fecundidad hace una distinción entre idealizar al que murió y revalorizar al que murió. Sí. En la idealización
es cuando se convierte en un santo. No, pero No, ahí hombre, también... espérame, es que resulta que este era bueno como el pan cuando era un borracho, Sí. mujeriego, golpeador. Y el día del velorio, ¡oh, era Todo, tan sí, bueno! tan bueno. En una ocasión una tía me dice, oye, yo creo que nos equivocamos de velorio. Claro, porque entonces tendemos a convertirlo en santo, a idealizarlo. Y si yo idealizo a la persona, el proceso de duelo no avanza. Te iba a decir, tuvimos una muy mala imagen de quién era realmente. Sí, por supuesto. Era un santo cuando tú sabes que no lo era, o era una santa, ¿no? Porque También. nadie es santo. No, nadie. O sea, todos tenemos pues nuestros bachecitos en la vida y todos somos tóxicos Nuestros a veces. ángeles y nuestros demonios. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Exacto, sí. Y entonces Jorge Bucay hace esta distinción. Idealizar no me sirve para el proceso de duelo, pero revalorizar a la persona, sí. Es resignificarla. Y a lo mejor él era un gran deportista y yo no. Ajá. Y entonces, bueno, a manera de honrarlo, yo comienzo a hacer ejercicio. Sí. Entonces eso sí me ayuda al proceso de duelo. Y aquí en la fecundidad también habla de otras cosas. Sí, claro. Por ejemplo, a mí me encanta cuando dice, ya puedo hablar de esa persona. Exacto. Y ya saqué la foto, Exacto. y ya la puse en un lindo marco, y a lo mejor adopto algunas posturas o costumbres que tenía. Yo lo escucho Exacto. ahorita, por ejemplo, en familia, ¿no? Que dicen, es que ella acostumbraba esto, ¿no? Exacto. O ella ponía el cuadrito en tal lado y le daba resultado, o picaba la cebolla de tal manera, ¿no? Como Desde lo sea, más simple. por supuesto. Pero ya puedo empezar a hablar de esa persona y honrarla con pocos detalles. Le gustaba ir a misa. O le gustaba bailar. Exacto. Esta era la canción que le gustaba. Y ya no estoy llorando tanto. Exactamente. Sí. Porque ya esa fase de desolación y de tristeza profunda ya pasó. Exacto. Por Entonces, eso es importante llorar. me doy cuenta que dejo en mí. Exacto. ¿Sí? Lo que Valoro llamamos lo que dejo el en mí. legado, ¿no? ¿Qué le aprendí? La huella. ¿Qué dejo en mí? Sí voy a poder vivir sin esa persona porque Bucay lo dice. Sí, claro. Todos los procesos cicatrizan Claro. y todos los procesos tienen que pasar. Exactamente. Nunca te vas a quedar en el estado en el que estás. Pues probablemente sí. Bueno, O sea, si yo ahorita me dedico a lamer mis heridas, sí. Sí. Ahorita, Pero si yo me doy permiso de vivir las emociones y de vivir las etapas, el proceso de duelo va a ir caminando y entonces necesariamente voy a llegar a la aceptación. ahorita les platicas de la analogía Sí, cuando él hace de una herida, ¿no? Ajá. En la aceptación, Jorge Bucay dice que es discriminarme, que es separarme, que es darme cuenta que yo sigo vivo y que el muerto es aquel. Sí, desapego. Desapego. Ajá. Me doy cuenta y resignifico y honro al que murió, como hablaba Tony hace rato desde la fecundidad. Y bueno, sí, Jorge Bucay hace una analogía muy interesante donde hace una comparación entre una herida física y una herida emocional, como es un proceso de duelo. Él dice que si yo me caigo hoy en la mañana, ¿No te duele? no, bueno, de entrada parece que no, porque como que se duerme la herida física, ¿no? Imagínate la rodilla sangrante. Ahí va a ser la incredulidad. Exactamente. Me caí, ¿qué creen? Me caí, ¿no? Ajá. Pero todavía no te duele. Pero ¿cómo ¿qué crees? tal Me al caí. otro día? Ajá. Pero qué tonta. Sí. ¿Cómo sucedió? Sí. Ahí está la incredulidad. Después va a doler la herida. Sí. No, y después me voy a Te enojar. sale el moretón. Y me voy a enojar. Ujú. Porque pues, qué tonta, no pongo atención y Sí. me caí. Y luego chispas. Sí, ya me doy cuenta, pues que sí me caí y que sí tengo una gran cortada y que tengo que limpiarla y que quizá tengo que ir al médico. En el proceso de duelo quizá tengas que recurrir al profesional de la tanatología que te ayude a vivir el proceso. Conforme va pasando el tiempo, esta cicatriz pues comienza poco a poco, si la limpié, si la cuidé. A costrificar. Exacto, comienza a cicatrizar. Y lo mismo pasa con el proceso de duelo. Pero ¿qué tal que esta cicatriz puede, por mugre o por la razón que tú quieras, Se te infecta. esta cicatriz puede infectarse? Y entonces ahí está la patología del duelo. O sea, si no cuidas tu proceso de cicatrización, Te quedas ahí. por supuesto, te puedes quedar ahí. Incluso tú, ahorita fuera del aire me decías algo que me encantó. Hay veces que ya está la costra lista. Imagínate tu proceso de duelo emocional ya encostrado, pero tú dices, ya no me acuerdo de él, van a pensar que ya no lo quiero, ya no visito su tumba, ¿Cómo me atrevo ya no lo menciono. ¿Cómo me atrevo a reírme? Entonces me rasco nuevamente la costra y vuelvo a la regresión,
a la tristeza profunda para que se den cuenta que sigo viviendo el duelo por la pérdida de lo que quieran. Del hijo, de la pareja, del padre, de lo que sea, del coche, de exacto, lo que sea, ¿no? O también puede ser que yo me rasco esa herida para que vuelva a sangrar y vuelva a doler, porque yo ya encontré que estar de duelo me da una ganancia secundaria. Sí, victimez. Me hago la víctima, la gente me resuelve la vida porque yo estoy de duelo y entonces a mí ya me gustó. Y otra cosa que le escuché a Jorge Bucay, fíjate, dice, ¿amas tanto vivir en duelo? Ah, claro. ¿Sí? Porque el duelo, ese dolor a todos lados te acompaña. Y dice en un cuento, me acompañaba hasta donde mi hijo no me acompañaba, porque vestía yo todos los días de duelo, vestía yo todos los días de dolor. Exacto. Entonces me acostumbré a vivir en el dolor. Cuando sentí que iba a vivir mejor, me volví a rascar la herida, porque no sabría cómo vivir sin ese dolor. Exactamente, te acostumbras al dolor. Ajá. Y entonces, bueno, dice Jorge Bucay entonces que esta cicatrización física, bueno, continúa, la persona pues va y se atiende con un médico que le vuelva a curar la herida, que le vuelva a sanar. Un día la cicatriz, mira, yo que traigo una aquí, un día la cicatriz se va a caer. Y ya no me va a doler. O sea, esta cicatriz que yo tengo aquí en la mano, pues la costra. No, ya es una cicatriz, okay. Ya no es costra. Ajá. Pero hoy día ya no me duele, pero forma parte de lo que soy. Sí. Y ya puedo verla, saber que forma parte de mi vida, pero ya no me duele. Es tu historia. Es mi historia de vida. Parte de tu historia. Y esa cicatrización emocional es mi historia, forma parte de lo que soy, pero ya lo puedo ver sin que me duela. Y dice, al principio en una cicatriz y en una herida, ¿qué estás haciendo? Cuidándotela, lavándoteala, a todo el mundo se la enseñas. Y después poco a poco la vas dejando de ver. Exacto. Poco a poco se te va olvidando que la tienes ahí. Pero ¿qué crees? Exacto. Siempre te la ves. Nunca vamos a dejar de amar a alguien que amamos. Y eso me encanta. Necesitamos entender que cuando alguien muere, el vínculo de amor no se rompe. No. Es más, puede hacerse hasta más grande ese vínculo de amor. ¿Sí? Por lo que tú decías, ¿no? El honrarlo y darte cuenta de quién realmente fue en tu vida y qué dejó en ti. Exactamente. Y bueno, pues con esto estamos llegando pues al final del desarrollo del tema. Sí. Y les tenemos noticias. Con el Instituto secciones. Latinoamericano de Tanatología les tiene muchas noticias el día de hoy, porque estamos por abrir generación de diplomado en Tanatología y Psiconcología en Toluca el 3 de marzo. Aquí en Ciudad de México, en la Colonia Condesa, el 10 de marzo, y en la Facultad de Medicina de la UAC Querétaro, el 11 de marzo. Exacto, entonces síganos en redes sociales, ahí están nuestros teléfonos, porque el programa es muy bueno, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero el programa es bueno, tiene buenos avales. No, y tiene unos ponentes extraordinarios. Empezando por por mí. Muy bien. Y bueno, pues, datos curiosos sobre la muerte, Tony. Es la sección que sigue. Sí. Hay 3 tipos de muerte. La muerte clínica, que es donde el corazón te deja de latir, los pulmones fallan, pero puede ser reversible, ¿sabes? Exactamente, puedes volver a la vida. Con intervención médica. Exactamente. Luego viene la muerte cerebral, en donde se pierden las funciones del sistema nervioso central, el corazón y los pulmones pueden seguir funcionando, pero no es reversible. Y es aquí justo donde se da la donación de órganos. Okay. Y luego ya viene la muerte biológica, que es la que engloba las 2 muertes anteriores. El momento en que el cerebro, corazón y pulmones dejan de funcionar. Exactamente. Así es. Y me voy a ir, Tony, con la última sección del programa del día de hoy. Noticias que nos hacen felices. Y fíjate, Universidad de la Salud en la Ciudad de México. En la cuarta sección del Bosque de Chapultepec va a abrir esta Universidad de la Salud, en donde se van a enseñar, o sea, ofrecerá más bien, perdón, me equivoqué, 2 licenciaturas: la medicina familiar y comunitaria y la enfermería familiar y comunitaria. Qué bueno. Está interesante, ¿no? Está bonito porque creo que es, por ejemplo, el tema de la enfermería, de los cuidados básicos, es importante para todos. Sí. Ahora que estamos tratando tanto en los diplomados con las personas que están tan cerca de los enfermos terminales o de padecimientos de salud, nos damos cuenta del valor del personal médico y de las enfermeras y del personal de enfermería.
Sí, por supuesto. Y bueno, pues me voy con la última etapa o la última sección del programa de hoy, pues que es el chiste negro. ¿El chiste negro? El chiste negro, pues es que a mí me da A ver, mucha venga, risa. venga. Dice, doctor, todo el mundo me ignora. Y entonces dice el doctor, ¿qué pasa el siguiente? Doctor, llevo 2 semanas sin comer, no dormir. ¿Qué cree usted que tengo? Pues hambre y sueño. Sí. Ay, que pobre. pase el siguiente. Que pase el siguiente. Pues sí, lo siguen. Hasta el doctor. Hasta el doctor lo ignora, Sí. y bueno, si lleva 2 semanas sin comer y sin dormir, pues es obvio que tenga hambre y sueño, ¿no? Y bueno, pues fue un placer estar con ustedes el día de hoy. No se pierdan nuestro programa de la próxima semana, cada 8 días a la 1, de Nexpert TV, al canal de los expertos. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, página de Facebook, ya tenemos también Instagram como Inlata, y va próximamente nuestro canal de YouTube. Exactamente. Tengan un excelente fin de semana y nos vemos en 8 días. Adiós. Bye, bye. Bye.